El día de hoy y por primera vez en el canal voy a estar armando una figura en vivo. Acompáñame a ver si es que lo puedo hacer bien y conocer todos los detalles del Gundam Build Strike Exceed Galaxy. Gente linda, bienvenidos un día más al canal y a este video muy especial en donde voy a estar armando esta figura que están viendo en pantalla, que es parte de la línea de Gundam Entry Grade. Para los que no lo tengan muy claro, este tipo de figuras son, como lo dice el nombre, la línea de entrada. Eso quiere decir que son figuras bastante sencillas de armar, orientadas a un público que no necesariamente tenga los conocimientos máximos y que al mismo tiempo tengan un buen nivel de detalle, articulación y sean entretenidas. En el caso particular de esta figura, desde que lo vi me llamó mucho la atención, y como yo no tengo demasiadas figuras en Gundam y algunas de ellas tienen características bastante distintivas, este me pareció muy interesante, así que voy a estar haciendo por supuesto el unboxing y conociendo todos los detalles, pero además voy a estar armándolo mientras converso con usted. Como corresponde, una de las primeras cosas que vamos a ver es el manual de esta figura, y en el caso de los Gundam puede ser muy necesario tenerlos. Aquí tenemos la imagen tipo diseño de animación del personaje y aquí un diseño que hace referencia a cómo serían sus características técnicas con todo el detalle, y a su piloto, cuyo nombre es Sei Iori. No conozco nada de la ficción que acompaña a esto, así que esa parte me la voy a saltar. Y en esta parte vamos a tener un spoiler de cómo es que va a quedar después, porque se supone que la figura tiene que quedar más o menos así, con todos esos detalles. Pero lo que va a tocar hacer en principio es realizar el seguimiento de todas estas piezas y partes que están viendo acá, que como es usual en los diseños de Gundam están bastante bien incorporados y se puede entender con relativa facilidad cómo es que hay que armarlo. Como se puede ver, se trata de un diseño que es sencillo. Sin embargo, lo que me gusta de los Entry Grade es que son una especie de HG modernos, en el sentido de que tienen una ingeniería sencilla, son fáciles de armar, pero al mismo tiempo tienen una gran articulación y personalidad. Voy a liberar un poco de espacio para comenzar con los runners, que como pueden ver vienen coloreados, y esto es muy interesante porque las figuras de Gundam con estas características permiten que tengamos la posibilidad solo de armar la figura, pero si tú quieres decorarla, hacerle un trabajo de pintura alineado o más, lo puedes hacer también. En este caso ahora estamos viendo las partes que son de color blanco. Como se puede ver, es un blanco bastante absoluto, en donde tenemos todas las piezas, y según lo que indica el envase, se supone que estas partes en particular, todas las de este kit, tienen la capacidad de que puedes simplemente sacarla y estar lista para armar. Pero como es primera vez que armo una Entry Grade, de todas maneras vengo preparado con mi nipper para cortar cualquier tipo de exceso si es que fuera necesario, y si es que tengo que alinear algo voy a usar mi bisturí. Así que voy a hacer un pequeño corte para poder abrir las bolsas y nos encontramos al regreso. Y ahora, volviendo del corte, ya tengo las piezas dentro de sus runners. Como pueden ver, están mezclados. Aquí tenemos partes grises, amarillas y también estas piezas transparentes, que si pueden ver no solamente son translúcidas, sino que además tienen ciertos ángulos o un tipo de delineado interno que va a destacar posteriormente. Acá tenemos piezas de color gris, ya puedo advertir cosas como manitos. Esto probablemente es parte del torso, eso parece ser parte de una pierna. Acá tenemos partes azules, este color gris oscuro que me encanta, partes verdes acá para un accesorio. Y si continuamos con el siguiente runner, podemos ver que aquí hay partes grises, azules, por supuesto esto es un pie. Yo diría que esa articulación es tipo de una pierna. Acá tenemos un rifle. Y por supuesto esa articulación es la que va en la cintura para sustentar el valgen de la pierna y también de la articulación del faldón. Y tenemos dos runners de partes blancas con estas que están viendo aquí, en donde se pueden advertir partes que probablemente van a ser para piernas y pies. Y también tenemos este en donde hay otros segmentos. Eso es el escudo, eso es del pecho, y vamos a ver lo demás. En el set dice que para esto no se necesitan nippers ni nada, así que voy a hacer una breve experimentación con esta parte para poder ver si es que efectivamente es así. Esto no se está soltando por sí mismo, así que me voy a dar un pequeño uso con el bisturí para ver si es que se suelta de una forma sencilla. Tengo que decir que se nota que el plástico en ese segmento de la unión está bastante delgado, lo que se supone que es útil para que sea más fácil sacar la pieza. Aprovechando que mis guantes son negros, voy a hacer una pequeña comparativa para ver si es que el contraste lo permite. Desde este ángulo se puede notar que en ese segmento hay una pequeña picadura, y es el lugar en donde estaba unido. Sería ese segmento que está ahí. Realmente tengo que admitir que se nota bastante poco, está bastante bien, pero ustedes saben que dentro del mundo del coleccionismo hay gente muy maniática que de todas maneras trataría de hacerle el trabajo máximo para que quedara lo más liso posible. A nivel personal no soy así.
No tengo esa manía porque la pieza tenga que verse completamente lisa y prácticamente como si hubiera sido moldeada de forma independiente. Me parece que está bien. Sin embargo, sí hay ciertos segmentos en donde veo un poco de reborde, así que lo que hago en este caso con el bisturí es raspar solamente un poco, aprovechando el excelente filo de esta herramienta. Y por el costado también le pongo nada más que un poco para que quede muy bien. Y aquí en este extremo voy a hacer lo mismo, dirigiéndome en esta dirección. Voy a cambiar a una pieza de otro color para que veamos si es que se nota tal vez de una mejor forma ante la cámara. En este caso voy a tomar el riesgo de tratar de soltarla de forma independiente, haciendo una presión muy suave. Y ahora voy a estar indicándoles con el bisturí cómo es que se ve esto. Si ustedes ven, ahí encima hay un reborde que estoy apuntando con el bisturí, que en el caso del lateral estaría en ese lado y también ahí. Ese es el sobrante que queda al separar de la pieza, pero si ustedes lo miran desde otro ángulo, es algo que realmente es bastante poco. Puedes pasar el bisturí por encima y prácticamente no te encuentras con resistencia. Eso implica que es un trabajo de bastante precisión. Y por supuesto que hay personas que lo que hacen con estas figuras es cortar un poco por fuera y después lo que hacen es limar. Hay limas especiales, incluso Bandai tiene sus propias limas que puedes comprar en las mismas tiendas de modelismo, en donde vas a realizar todo el trabajo de esta pieza para que puedas dejarla lisa. En el caso de algunos maquetistas, el interés que tienen por este tipo de situaciones es conseguir que el plástico en la zona donde está la separación quede exactamente igual a como era el resto del plástico. A nivel personal esto no me interesa lo suficiente. Supongo que en determinado caso puedo hacer algunas modificaciones, pero no me parece que sea para tanto como para llegar al punto de que tengo que hacerlo dándole un detallado increíblemente profundo. Sin embargo, lo interesante del mundo de trabajar maquetas y todo tipo de figuras es que tú puedes hacer lo que quieras. Si tienes la intención de realizarlo de una manera, estás en tu derecho, y si quieres hacerlo de otra, también. Y eso es algo que me interesa mucho a la hora de tener una colección o acercar figuras a tus manos, porque tienes la posibilidad de hacerlo como tú quieras. Nadie es dueño de la verdad, nadie tiene el derecho ni la potestad de decirte que tienes que hacerlo de tal o de cual manera, y eres libre de llevar adelante tu colección de la forma en que a ti te parezca mejor. Hay cosas que se pueden considerar como consejos, que son elementos que a nivel personal estaría mencionando, como la forma en que puedes cuidar tus figuras, cómo darles un buen mantenimiento, etcétera. Pero a nivel, por ejemplo, en el caso de las maquetas, si tú no quieres hacerle detalles y solamente quieres armarla, está bien, no significa que seas menos o que tu colección sea menos importante. Las figuras son tuyas, tú las compraste o te las regalaron, lo que implica que estás en el derecho de hacer lo que a ti te plazca. Y además también hay otra cosa que es importante, y es que con el paso del tiempo también puedes repensar las cosas. Por ejemplo, algunas de las pocas figuras de Gundam que son un poco más antiguas no tenían tan cuidados ciertos detalles, entonces en determinado momento, cuando ya podía hacerlos porque tenía más conocimiento, lo que hice fue tomar esa figura y hacerle los detalles o pulir ciertos aspectos que antes no se habían hecho. Siempre cuando se trabajan estas figuras hay que hacerlo con bastante cuidado para que no vayas a cortar en una zona donde no tengas que cortar. La mayoría del tiempo esto es bastante claro, ya que por ejemplo ahí se nota que ese es el punto de quiebre, el segundo ahí y el tercero acá. Pero siempre es bueno tomar mucha atención en zonas en donde tal vez pueda ser conflictivo. A modo de ejemplo, sé por la conformación de esta pieza que el punto de separación es ahí y no en esa línea de acá. Si en algún momento tienes alguna duda cuando estás armando una maqueta, tienes que consultar el manual, ya que recuerda que en el manual no solamente hay una foto del runner que estás desarmando, sino que además la pieza en cuestión va a aparecer en algún momento del proceso de armado. Así que en ese caso puedes tomar eso como referencia para que puedas enterarte bien en dónde se tiene que separar. Esto que acabo de mencionar es algo que en otras figuras no necesariamente es tan claro. Recuerdo que hace muchos años, cuando era bastante joven, encontré unas figuras de Microman que puede que en algún momento vean en una reseña aquí en el canal, y esas figuras venían acompañadas con misiles. Los misiles, en este caso en particular, tenían una función doble. Es un set de 5 figuras y en ese caso en particular cada figura venía con un arma de mano que tenía un extremo que podía funcionar directamente como un arma para la fusión de estos 5 robots. Lo que yo en aquella época, siendo un muchacho, no me di cuenta es que esas figuras tenían una cierta complejidad en la parte del pin. Eso quiere decir que cuando insertabas el pin en la pieza había que ejercer una presión mayor de lo que ocurría, por ejemplo, con un pin de un slot de un lanzamisiles de Transformers,
que era una marca con la que yo estaba más acostumbrado. ¿Y qué ocurrió? Que cuando traté de hacerlo y la pieza no entraba en el slot, pensé que el extremo final tenía que ser recortado. Estaba completamente equivocado en eso, pero esas figuras no venían con un manual de ese aspecto en particular, y lo que hice fue recortar. A modo de ejemplo, vamos a suponer que este era la parte de atrás del misil, y esta pieza que estoy señalando con el bisturí no entraba en el slot. Yo pensé que había que cortar aquí, pero en realidad lo que había que hacer era dejarlo tal como estaba y presionar con más fuerza. Temiendo que iba a romper la parte de la figura en donde tenían que entrar estos pines, y sin querer arriesgar esa figura a que se rompiera, lo que hice fue cortar ese extremo para después enterarme que en realidad el misil nunca iba a entrar en ese lugar, porque al recortar ese reborde la pieza interna no lo iba a sujetar. No es algo tan grave porque en el fondo el combiner tenía sus propias manitos, así que no tenía la necesidad de sacar las manos para poner estas armas, pero es una característica que estropeé y que ya no se puede arreglar posteriormente. Por cierto, esas figuras que estoy mencionando, que son personajes de Microman, son 5 robots que tienen partes metalizadas y que de forma independiente no se pueden transformar, pero que se pueden combinar los 5 en una figura más grande. En el pasado, cuando trabajaba en este tipo de figuras, al principio fue complicado porque recuerdo que el primer Gundam que compré no era una figura propiamente tal, era un KO del Victory Gundam que ya venía armado. No he revisado la lista de figuras de Gundam, así que no sé si es un KO exacto de una figura que ya venía armada, que son los MCIA, sino que, o tal vez es una réplica con algunas modificaciones. Lo curioso es que yo nunca había visto Victory Gundam en esa época, pero el diseño de la figura me gustó mucho. A nivel de articulación estaba bastante bien, considerando que era un KO de una figura que no era armable, así que en ese sentido no tenía mayores quejas. Me gustaba su articulación. Y en esa época, eso sucedió durante el tiempo en que se estrenó Gundam Wing, es decir, hacia el año 1995 o 1996. En esa época ustedes tal vez no dimensionan el impacto que tuvo Gundam en Occidente, y en Latinoamérica fue extremadamente popular. Después de que Gundam tenía casi 20 años en el mercado, por primera vez era conocido a nivel internacional, era un producto masivo. Era una serie que a nivel de popularidad rivalizaba con otras como tipo Sailor Moon, Saint Seiya, Dragon Ball, y eso implica que las figuras empezaron a estar disponibles de muchas maneras. Una de ellas es que empezaron a llegar a tiendas de retail general. Nunca pensé que iba a haber figuras de Gundam en una tienda de retail general, al lado de los Transformers y al lado de líneas que son occidentales como Max Steel u otras que fueran populares en esa época. Y como siempre ocurre, los lugares en donde venden figuras copia no dejan de colgarse de lo que esté popular, y al ver que Gundam tenía una gran popularidad, lo que hicieron fue comenzar a comercializar figuras copia. En algunos casos eran horrendas, y en el KO de la semana probablemente van a encontrar en algún momento más de un capítulo dedicado a esos atroces KO de Gundam. Pero de vez en cuando también salían algunas cosas que eran bastante buenas. Y recuerdo que en aquella época puse a este KO del Victory Gundam como compañero de batalla dentro de la ficción inventada que tenía en aquel entonces, del Wing Gundam, el que aparece al principio. Ese Wing Gundam era una figura copia, pero era una copia armable. En aquellos años, cuando recién me lo compré, fue un caos armar esa figura, ya que no tenía un bisturí como lo están viendo ahora. En esos años no existían los tutoriales de internet, y básicamente lo que hice fue comenzar a medirme por lo que estaba en el aire, guiándome por el manual y tratando de cumplirlo de la forma más apropiada. No fue fácil, pero logré armarlo, y recuerdo que ese KO del Gundam Wing tenía algunas fallas. Según lo que tengo entendido, con el paso del tiempo los KO de las maquetas han ido mejorando un poco. No sé si esto es así, pero sí recuerdo que en esa época el KO del Wing Gundam, los principales problemas que tenía era un poco una de las piernas no quedaba tan firme como la otra. Y además de esto había algo que tenía que ver con la capacidad de transformación. Como ustedes recuerdan, el Wing Gundam se transforma, y en este caso al transformarlo habían algunas partes que se tenían que articular que no quedaban tan firmes, ya que al igual que el Wing Gundam no sobrevivieron muy bien al paso del tiempo. Sin embargo, lo que hice fue en aquel entonces tener el X, que a nivel de calidad del molde estaba bastante mejor en comparación con el otro. Venía incluso con una plancha de stickers más aproximada, porque
el Wing venía con una paleta de stickers que se notaba a leguas que eran una copia porque no lucían tan bien. Sin embargo, el X era una copia que estaba hecha realmente muy bien. Destacaba mucho, estaba bastante bien hecho. Aunque al mirarlo en retrospectiva la articulación de esa figura era terrible, no porque no la tuviera, sino porque la figura se complicaba a sí misma. A modo de ejemplo, la figura tenía un faldón que estaba muy bien para la estética, pero que no tenía una buena articulación, por lo tanto no se podía mover bien. Y es extraño porque con el paso del tiempo la articulación de las figuras ha sido algo que han ido improvisando y estoy muy contento de que sea así, porque ahora tenemos la posibilidad de tener una figura como esta que para ser un entry grade viene con muchas piezas y que al momento de armarlo va a permitir tener una figura que se va a ver bien, que tiene accesorios y distintas cosas, pero que además se ve muy bien al momento de articular. Aprovechando que estoy haciendo este video, también les quería comentar que estoy preparando más galerías. En algún momento ustedes pudieron ver aquí en el canal que subí galerías de algunas figuras o con artes conceptuales. Y como ustedes saben, a mí me gusta mucho crear esas galerías porque siento que es un contenido liviano y que permite dar a conocer moldes o distintas características. Sin embargo, me había quedado sin material de Gundam, como pueden ver aquí en el canal. Pero si no me siguen también se van a enterar que hace poco he estado actualizando las listas de reproducción y eso es porque estoy preparando más material y dentro de las muchas cosas que quiero hacer también está incorporar más galerías. Encontré una página buenísima que si me acuerdo lo voy a estar agregando en la descripción o si no en la misma galería, en donde se pueden encontrar muchísimas imágenes y estoy haciendo una recopilación desde ahí para poder incorporarlos a través no necesariamente de un contexto histórico, pero sí para que puedan tener noción de varias figuras. Y con el paso del tiempo va a ser bastante interesante que puedan conocer, por ejemplo, una figura HG de los años 90 y posteriormente conocer un HG-UC del mismo personaje o de uno similar, porque eso va a permitir apreciar los detalles y cómo es que va mejorando con el tiempo, cuáles son las similitudes y diferencias y cómo se reproporcionan las figuras. A nivel personal, en el presente no tendría nuevamente HGs antiguos, por eso me encanta que se estén comercializando nuevas figuras y que tengamos la posibilidad de acceder a nuevos diseños que en ocasiones pueden ser similares y en ocasiones pueden tener diferencias. A modo de ejemplo, como les estaba comentando hace un momento, en una época pasada tuve el X de Gundam X y posteriormente tuve el Doble X de la misma serie. El Doble X también fue una figura copia que vino, este pobre muchacho tuvo una maldición 2 veces en las 2 vidas que tuvo, ya que originalmente, como les dije, esa figura fue una copia y mientras lo tuve, para empezar, la calidad en comparación con el KO del X era muy diferente, se notaba, habían piezas que no encajaban tan bien, incluso recuerdo que la cabeza estaba armada de 2 segmentos. Voy a hacer la comparativa con esta pieza que es parte del casco de este personaje. En el caso del X, la cabeza estaba formada, la parte blanca del casco, por un segmento hacia allá y uno hacia acá, y las piezas no encajaban. Quedaban un poco movidas hacia un lado y hacia otro, eso hacía que al momento de estar armada la figura tuviera una cara muy rara. Y en términos generales la figura no tenía un buen nivel de calidad en el plástico, lo que me causó varios problemas. Obviamente lo pude armar en ese tiempo, pero no fue una experiencia muy grata con el paso del tiempo, ya que era un molde que no tuvo demasiada suerte en ese aspecto. Con el paso del tiempo esa figura ya no estuvo en mis manos y hace poco me compré el Doble X del HG-UC, que es una versión modernizada del mismo molde, y ocurrió algo muy divertido porque como es una figura original no iba a tener esos problemas de calidad en comparación con el KO que había comprado años antes, y sin embargo tuve la mala suerte de que esa figura se me cayó y se le rompió la articulación de una pierna. Por suerte, en el momento en que estoy grabando este video eso ya se resolvió, la figura está bien en la estantería y por precaución lo tengo en el fondo para que nada pueda pasarlo a llevar o pueda tener algún tipo de accidente. Hacer el proceso de armado de estas figuras siempre es algo muy interesante porque es una forma de conectarse de una forma distinta y de apreciar la ingeniería interna de estos moldes. Eso quiere decir que no se trata simplemente de un pedazo de plástico que está ahí, sino que te puedes conectar de distintas maneras y me parece muy interesante hacerlo. Sin embargo, así como acabo de decir esto, también tengo que ser muy honesto y decir que Gundam no es mi franquicia principal, ya que para que una figura pueda
encajar conmigo y que yo me sienta contento de tenerla, debe tener unas características muy distintivas. Y en Gundam a veces siento que hay muchas figuras que se parecen entre ellas, independiente de si esto es así o no. Además de esto, por supuesto que hay un tema estético en que hay algunas figuras que simplemente no me interesan, independiente de que me puedan parecer bonitas o que tengan buenas características. Y como pueden ver, acabo de terminar un runner, esto ya está completamente desocupado, así que lo descarto y me encuentro con ustedes a la vuelta. Iba a decir que tenía terminados 2 runners, pero me di cuenta que no he sacado piezas de aquí. Esto lo voy a dejar para después, ya que como se fijan es el cañón del arma, que ahí tiene, esa parte debe ser de la mira probablemente, o algo así. Ahí tiene ese segmento que es para que lo pueda llevar en el brazo y está también el cañón propiamente tal. En este caso, como ya tengo algún cierto grado de experiencia con figuras, puedo hacer esto que estoy haciendo en este video, que es separar las piezas para después proceder a armar. Pero si en tu caso esto no es así y no tienes la experiencia suficiente, puedes recortar de acuerdo con las instrucciones del manual. Con esto me refiero a que los runners de estas figuras vienen señalizados. Si ustedes se fijan, ahí dice A3, ahí dice A4 y todo está señalizado de una forma concreta. Por lo tanto, cuando ya tienes el manual en tus manos, las piezas van a estar señaladas de una cierta manera. Eso quiere decir que la pieza 33, que se puede ver ahí, va a estar en el segmento A3. Por lo tanto, si no tienes la experiencia suficiente o es tu primera maqueta, lo que puedes hacer es recortar las piezas de acuerdo a lo que vayas necesitando para armar. Terminé el segundo runner y nos encontramos a la vuelta. Y ahora voy a continuar con el runner donde están algunas de las piezas más difíciles. En este caso sí tengo que dar una recomendación, y es que las piezas que son de acrílico hay que tratarlas con mucho cuidado. Esto no es porque las piezas sean de una mala calidad propiamente tal, sino porque el acrílico se puede rayar o quebrar. En este caso, como pueden ver, es un acrílico más tipo gomita, es un poco más maleable. Sin embargo, la pieza de todas maneras se puede rayar y es más difícil salvarlo, así que la recomendación en este caso sería cortar como lo estoy haciendo ahí, un poco por fuera, para después corregir ese detalle. Sí, sé que dije al principio que en este caso en particular este tipo de maquetas se supone que son un concepto snap fit. Eso quiere decir que se puede sacar y luego poner en el lugar correspondiente, pero en este caso en particular lo estoy haciendo así para darle un aspecto que sea más trabajado. Como les dije anteriormente, yo no voy a estar haciendo todo el proceso de lijar completamente la figura, hacer rebajes, rellenos y otras cosas, así que voy a cuidar la mayor cantidad de aspectos posibles de la figura al momento de armar. Voy a hacer un breve acercamiento de esta pieza para que puedan apreciar todo ese moldeo que tienen y que va a permitir que la figura pueda brillar de distintas maneras. Y ahora voy a hacer este acercamiento desde atrás para que puedan apreciar con la luz cómo es que se ve, y esto implica que al tener estas piezas translúcidas, dependiendo de cómo sea, uno también podría ponerle algún detalle brillante. Eso implica que podría estar por la parte interna para que se pueda apreciar por fuera. Volviendo con la separación de las piezas, también quería comentar que hay gente que utiliza los runners para hacer reparaciones o piezas adicionales. A nivel particular lo he hecho un par de veces. Principalmente es cierto que las piezas que más pueden servir son las coloridas o las translúcidas, pero también hay piezas de Gundam que me han servido para Transformers. El custom de la figura de Beta que van a encontrar en algún momento aquí en la temporada de custom tiene una pieza que está sustentada por una pieza de Gundam. Y es porque para esa figura en particular necesitaba utilizar un espacio que fuera bastante breve y no tenía ninguna articulación o pin de Transformers que me sirviera. Y en cierto momento dije, puedo utilizar esto, lo puedo adaptar, y me funcionó bastante bien. También, si la memoria no me falla, creo que utilicé uno de los escudos de el Gundam Thunderbolt para incorporarlo en algo más. Aquí quiero hacer un breve alto para mostrarles que eso que está ahí, esa piecita que está entre estos dos segmentos, es parte del Gundam, y si no me equivoco con el ojo es la barbilla. Este tipo de piezas es la que hay que tratar con mucho cuidado, porque particularmente estas piezas, si se te caen, no las vas a encontrar jamás. O en el caso de que la encuentres, va a ser terriblemente difícil lograr dar con ella, o podrías terminar pisándola o incluso quedándose entre medio de alguna pieza, algún mueble o algo así. Una vez vi a alguien que comentaba que se le había perdido una pieza minúscula, la dio por perdida, pasó mucho tiempo y terminó encontrándola dentro de la lavadora. Volviendo a lo que tiene que ver con el armado de las piezas, un elemento muy interesante de los Gundams contemporáneos es que vengan con plástico que ya está coloreado, porque eso permite que si quieres puedes armar la figura y dejarla así, en vez de verte obligado a trabajar con pinturas, que es algo que no todos pueden hacer o permitirse, pero de todas maneras tú podrías querer tener la figura en tus manos.
Con respecto a los detalles de esta figura, eso solamente lo voy a poder comentar cuando esté armado, pero estoy viendo que hay bastante detallado en el que si tú quieres puedes agregar detalles dependiendo de qué es lo que pretendas hacer con este personaje. También quería mencionar que los Gundams de la línea Entry Grade tienen varias piezas que se pueden alternar con otras, como por ejemplo este tipo de slot que me imagino que va en alguna zona como de la espalda y si no es así en alguna parte similar, lo que quiere decir que si compras alguna set de piezas que existen dentro de este universo vas a poder realizar tus propias modificaciones. Dentro de las referencias de imagen o incluso en el manual aparece este mismo personaje con un set de alas que es adicional. Si tú quieres puedes comprarlo para darle ese aspecto o podrías comprar el que tú quisieras. Dentro de la colección tengo una figura que es el Mobile Doll Zara, que es de Build Divers o de Build Fighters, no recuerdo de cuál serie es. Y esa figura en particular le hice una pequeña modificación, un trabajo de pintura que van a estar viendo algún día aquí en el canal. Y además de eso compré un set de alas que son relativamente parecidas al concepto de Gundam Wing, del Wing 0 cuando ya es un personaje alado, y en ese caso en particular lo que hice fue ponerle el set de alas como un adicional, básicamente porque quise, porque encontraba que se veía muy bien, porque esto no tiene nada que ver con lo que se ve en la serie de televisión. Este tipo de modificaciones permiten que tengas una maqueta con las características que tú quieres, que va a ser algo completamente personal, y que además te va a permitir entretenerte a medida que lo estás armando. Este tipo de procesos es algo que puede ser lento, pero en donde tú decides cuáles son tus tiempos. También quería comentar que a título personal prefiero armar un molde HG, no solamente porque son más baratos, sino porque además permiten la posibilidad de armarlo en relativamente poco tiempo. En mi colección tengo, si la memoria no me falla, un RG que es el Talgis, figura que me encanta, siento que se ve espectacular, amé haberlo armado, pero también tengo que decir que me demoré semanas, si es que no meses, en armar esa figura, porque los runners que ustedes están viendo aquí en este video, en comparación con un RG, pueden perfectamente ser un brazo. No por el volumen de la figura, sino por la complejidad que tienen. Los RG son figuras que tienen un esqueleto de plástico. Eso quiere decir que tenemos una figura que tienes que armar completamente toda la estructura del esqueleto, en donde vas a tener torso, cintura, brazos, piernas, manos y pies, y todo eso tiene una articulación propia. Todo eso va a ser de una tonalidad de gris como este, o tal vez un gris un poco más oscuro, dependiendo de cuál sea el modelo. Y una vez que armas todo eso, vas a tener que poner encima las piezas de lo que va a ser visible. De cierta manera es como armar el fuselaje de una figura, si estuviéramos haciendo la comparativa con un avión. Lo que significa que una vez que terminaste de armar todo el esqueleto, recién tienes la parte interna de la figura y te toca armar todo lo que se va a ver por fuera. Y además de esto, los RG tienen un grado de dificultad mayor porque las piezas del fuselaje se pueden mover gracias a pequeñas articulaciones que están en la misma figura. Voy a poner un ejemplo con esta pieza que acabo de separar. Si ustedes pueden ver, ahí adentro hay un tipo de articulación. Eso quiere decir que en ese lugar se va a poner una articulación con forma de C que va a encajar ahí y va a girar en cierta manera. En el caso de un RG puedes encontrar una pieza como esa a modo de ejemplo en el dorso de la mano, para que luego de poner la pieza blanca o de cualquier otro color encima, al momento de articular la mano, esa pieza se puede mover hacia adelante o hacia atrás. A nivel de detalle, ingeniería y articulación, esto es maravilloso, ya que tienes la posibilidad de tener una figura que parece que se está moviendo por sí sola, no porque sea automática, sino porque al momento de realizar la articulación hay piezas que interactúan unas con otras. Supongamos que tienes un segmento que es una articulación de un faldón. En una figura como este HG que estamos armando en esta ocasión, esa articulación sería una bisagra que va a subir y bajar. Sin embargo, en la figura RG, tal vez esa articulación del faldón va a tener a su vez una articulación interna, que una vez que esté armado, al momento de levantar la pierna vas a levantar el faldón y el faldón se va a articular de alguna manera. Terminé con este runner, así que solamente nos quedan dos. Nos encontramos a la vuelta. Por lo tanto, al momento de continuar con esa articulación, te vas a encontrar con una figura que al momento de levantar, supongamos que tal vez el segmento del faldón va a revelar una pieza adicional, o tal vez vas a tener a la vista una parte
parte interna, un mecanismo, un propulsor o alguna cosa. No niego que se ven muy bonitos, es una característica distintiva de los RG que recientemente, gracias a los cambios de la ingeniería, se han convertido en los nuevos MG, que son figuras aún más complejas. Sin embargo, a nivel de armado, para alguien que no dispone de mucho tiempo como yo, es bastante complicado. Recuerdo que en la ocasión en que lo compré, la figura la armé literalmente por partes. Primero me dediqué a armar todo el segmento del cuerpo del robot, la parte interna de la que estaba hablando anteriormente, y esto lo hice por partes. Primero armé todo el segmento del torso, luego armé cada uno de los brazos y cada una de las piernas, luego uní todo eso y después me dediqué a hacer lo que están viendo en este caso, que es separar todas las piezas del fuselaje. Y esto implica que además son más piezas. Por ejemplo, esto es parte de una pierna. En un RG esto perfectamente podrían ser 5 piezas, que van a ir incorporadas al final de la misma manera, pero van a tener funciones diferentes. Supongamos que esto va a girar la pierna, entonces este segmento va a girar sobre sí mismo y estas placas tal vez se pueden mover para revelar algo interno. Lo que significa que todo el trabajo que estoy haciendo, en este caso en este video para armar una figura, en el caso del proceso de armado de la figura del Talguis, podría haber significado armar un brazo y quedarme ahí. Fue un proceso entretenido, por supuesto. Quería hacerlo desde luego, ya que llevaba 22 años esperando para poder tener al Talguis en una versión moderna, pero de todas maneras fue un sufrimiento y una cantidad de tiempo terrible. En mi cuenta de Instagram de 1000 Robots pueden encontrar fotos del Talguis y próximamente voy a estar subiendo su galería, también su análisis, voy a estar subiendo reels y muchas más cosas para que puedan apreciar los detalles de esa figura. Y ya que estoy hablando de figuras blancas y de Talguis, quería comentar que en su momento tuve el HG antiguo en una figura copia que estaba bastante bien, ya que dentro de Gundam Wing, Talguis y el Wing Zero son mis figuras favoritas. Ese Talguis sobrevivió bastante, de hecho al momento en que estoy grabando este video esa figura aún existe, solo que tuve que guardarlo ya que es una figura que está bastante viejita y el paso del tiempo ya le estaba afectando mucho, cosa que es bastante lógica ya que no se trata de una figura original. En cualquier caso, lo que ocurrió con ese personaje fue algo bastante interesante, ya que cuando todavía recién estaba empezando a customizar, le hice un intento de daño de batalla. No estoy disconforme con ese trabajo, sin embargo el Battle Damage nunca ha sido uno de mis fuertes, así que a nivel particular fue algo que le tomé mucho cariño porque se trataba de una figura que me gustó muchísimo. Sin embargo, entiendo que a nivel de características técnicas no fue lo mejor. Con el paso del tiempo y cuando por fin Bandai se decidió a lanzar un RG de ese famoso personaje, lo pude conseguir. Y recuerdo que en esa época tuve una dificultad adicional, es como si el destino me estuviera poniendo a prueba con respecto a ese mismo personaje, ya que luego de haber tenido el KO en su tiempo y varias dificultades para armarlo, me enfrenté a dificultades adicionales al momento de tener el RG, ya que en ese momento no lo había encontrado en preventa en ninguna tienda grande en el país en donde estoy, así que me puse a buscar en redes y encontré a un sujeto que supuestamente tenía buena reputación, y que lo estaba subiendo en preventa. Esto significa que en este momento tengo terminado el penúltimo runner y nos encontramos a la vuelta. En esa ocasión, cuando quise comprar esa figura, como no lo encontraba dentro de una tienda más reconocida, me puse a buscar figuras a través de vendedores independientes, que son personas que lo que hacen es importar a través de un tipo de distribuidor minorista de tiendas orientales, por lo tanto tienen la posibilidad de traer precios que son competitivos. Digamos que una figura puede estar incluso al mismo precio o $1 o $2 más alto en comparación con el precio de una tienda más grande, pero como en ese tiempo tenía muchísimas ganas de terminar con la espera por Talguis, hablé con él, le hablé de la figura, me dijo que lo podía reservar para mí y que por lo tanto la figura iba a estar disponible dentro de cierta fecha a partir del momento en que estuviera disponible ya en este país. Como llevo muchos años en esto, se me ocurrió revisar recomendaciones de este vendedor y hasta ese momento nunca había encontrado ninguna negativa. Vi a varias personas diciendo que era una persona que había logrado ser responsable, que no había estafado a nadie, así que creí inocentemente que las cosas iban a funcionar muy bien. Le hice la transferencia por el anticipo de la figura y hasta ese momento todo iba de maravillas.
Llegó el momento en que la figura ya tenía que estar disponible, le envié un mensaje recordándole esto y preguntándole si es que mi figura ya estaba y no me contestó el mensaje. En ese momento me empecé a preocupar ya que creí que a pesar de haber buscado su reputación y encontrado una noticia bastante buena, me estaba encontrando con una sorpresa y es que aparentemente podía ser un estafador. Por desgracia, a través de redes sociales y en sitios de venta, existen muchas personas que se dedican a estafar a los demás, así que los que estamos comprando siempre estamos dentro de ese margen de riesgo. Y estoy consciente de que no porque la persona tenga una buena reputación en redes quiere decir que eso sea realmente así. Así que le hablé a la persona, me dijo que la figura estaba por llegar, que había tenido un pequeño retraso, lo consideré normal ya que es algo que puede pasar, y ustedes saben que como las figuras desde otros países vienen en un embalaje, puede haber algún inconveniente en la aduana, se puede haber caído el avión, se puede haber hundido el barco o cualquier cosa. Y recuerdo que en ese entonces, luego de ese mensaje, me dejó en visto y no me volvió a contestar. Empecé a tratar de buscarlo por redes sociales, no me contestaba nada en ninguna parte, hasta que eso colmó mi paciencia y decidí buscar a alguien que yo sabía que era un contacto con él y le envié un mensaje con esa persona en particular. No voy a decir que el mensaje era una amenaza propiamente tal, pero no fue un mensaje amable. Aparentemente el mensaje le llegó, pero no me contestó, así que fui al siguiente paso, que es comentarle públicamente en un grupo que hablara conmigo antes que yo me pusiera a hablar, y como a un vendedor siempre le importa su reputación, en ese momento sí me contestó, me dio muchas excusas que no me sirvieron de nada, así que le exigí que me devolviera el dinero y lo hizo, con lo que di por finalizado ese conflicto. Sin embargo, al sujeto le hice un bloqueo automático de mis redes sociales, ya que entiendo que una persona puede tener una dificultad con algún despacho o un producto, pero no entiendo que no se lo diga a la persona que ya le transfirió el dinero. Poco tiempo después, y de una forma bastante casual, descubrí que en una tienda establecida, no demasiado lejos del lugar en donde trabajaba en ese entonces, la figura había llegado, así que corrí en mi hora de almuerzo a comprarlo, lo compré y luego de eso estuve prácticamente 2 meses tratando de terminar de armar esa figura. Y en este momento acabo de terminar con el último runner, que como pueden ver ya no tiene nada, y me equivoqué porque aquí me queda una pieza verde pequeñita. Yo diría que estos son los ojos y algún segmento que se va a ver encima de esta figura, y ahora sí que voy a terminar con esto para estar listo para corregir detalles y armar. Y con esta pieza de color verde estoy terminando este segmento del video. Me estoy quedando sin batería, así que voy a tener que hacer una pausa, voy a recargar el video y nos encontramos a la vuelta.